General de Trámite Legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía, bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados en una etapa previa a la transición que hay cada 2 años cuando asume una nueva tanda de representantes. Me acompaña esta primera media hora Jessica Calcaño. ¿Cómo le va, Calcaño? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauri? ¿Preparada para una época intensa? Y sí, porque vamos a tener un diciembre con más trabajo que con más trabajo que noviembre. Sí, parece que sí. Todavía quedan algunas comisiones, pero se está preparando todo el mundo para el para recambio. Diciembre, sí. Para las fiestas. Títulos del día. Comisión de Acción Social y Salud Pública. Fue invitado el ministro de Salud de la Nación para la reunión de este miércoles 12 a las 11:30 horas. Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En un ratito, a las 14 horas, se reunirá para tratar diferentes proyectos de resolución. Y a las 15 se completa la actividad de comisiones del día con la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, que se reunirá para analizar la situación del sector pesquero y portuario. Son un poco comisiones de despedida que hay porque sabemos que después del 20 no se puede dictaminar. Claro. Y desde diciembre solamente los temas que pueden debatirse son los que pida el presidente de la Nación, Javier Milei, en este caso, que es el que define si hay o no extraordinarias. Hasta ahora hubo un anuncio de que va a haber extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre con algunos temas específicos. Hubo un presidente llamado Alberto Fernández, que esta semana volvió a hablar con los medios, que tenían la costumbre de hacer prórroga de ordinarias. Ni antes había pasado, ni va a pasar nunca más, porque eso habilita a que cualquiera, de hecho a veces le iba tema mal. Libre. Tema libre, sí. casi le va mal. Una vez se la salvaron en el recinto. Eso no va a ocurrir, o sea que en diciembre, Jessy, agenda acotada. Sí, agenda acotada, y el objetivo del Poder Ejecutivo está centrado especialmente en darle sanción al presupuesto 2026, por lo menos en lo que tiene que ver con diciembre, ¿no? O sea, terminar el año con presupuesto después de 2 años de haber gobernado sin un presupuesto, con prórroga del año 2023. Si no me equivoco. Así que, y después la idea es para fines de enero y febrero, sobre todo, ahí encarar las que tienen que ver con reforma laboral, tributaria, reforma del Código Penal, que es la agenda un poco que ya viene anunciando el gobierno de Javier Milei, que quiere avanzar en extraordinarias. No hay mucho tiempo. Lo que pasa es que, Jessy, nos vamos a tener que acostumbrar, o vamos a tener que familiarizarnos con otra dinámica, porque el gobierno va a tener mucha más representación, le quedan pocos diputados para tener una mayoría,
Si los temas que trata no son tan conflictivos, o sea, estamos hablando de presupuesto, es un tema casi de rutina, o algunas otras reformas que por ahí puedan llegar a tener consenso, va a ser rápido. O sea, vamos a tener comisión, recinto, no sé si vamos a tener largas jornadas de debate de semanas o meses, ¿no? Y en el caso del presupuesto yo creo que no, porque además ya hay un presupuesto presentado, se tiene que volver a dictaminar, o sea, recordemos que cuando asuman la primera semana de diciembre tienen que asumir los nuevos diputados, ese día se tiene que definir autoridades y también se mandata de alguna manera a la presidencia de la Cámara para ver cómo se distribuyen las comisiones, que ahí la clave va a ser cómo se va a conformar presupuesto de Hacienda, que es la que necesitan en primer lugar para diciembre, porque para el resto hay un poco más de tiempo para terminar de conformar las comisiones. Pero si la intención es volver a dictaminar por el presupuesto para sancionarlo y demás, bueno, se tiene que conformar como mínimo presupuesto de Hacienda. Claro, las comisiones que se conforman en el verano son las que necesita el temario de extraordinaria. Claro. No necesita el presidente de la Cámara conformar una comisión que no tenga que incidir en alguno de los proyectos incluidos en extraordinarias. Por eso, la mayor parte de las comisiones se forman a partir de marzo. A veces algunas se demora un poquito y termina el año medio rengo con alguna comisión, y por eso laburan a veces mucho las comisiones en los años impares, porque ya están hechas desde hace tiempo, y ahí sí arranca el 1 de marzo con todas las comisiones armadas. Pero por lo pronto me parece que presupuesto, como decías, yo veo un escenario de dictamen rápido 10, 11, 12, sesión o esa semana o comienzo de la siguiente, después una comisión en el Senado, y se me ocurre que en el Senado o va a ser antes de Navidad o después de Navidad, inmediatamente Claro, después. es que están las fiestas, en realidad es medio engañoso que es del 11 hasta el 31, porque tenés, en realidad son 2 semanas que tenés. No, pero la puede ser después un poco de Navidad. menos. ¿Cuándo es? ¿El 24 es miércoles? A ver, ahora lo vamos a chequear. Ahora Creo que 10, 17, 24 es miércoles, sí, porque 10 es miércoles, 17 es miércoles. 24 es miércoles. 25, bueno, podés hacer una sesión ese lunes o el lunes siguiente. Claro, Estaría el cronograma. También hay una cuestión estratégica que el gobierno hace, que es, si vos decís que es extraordinaria, van a ser de corrido del 10 de diciembre al 28 de febrero, el año que viene creo que no hay bisiesto, creo que el año que viene, o sea que sería el 28 de febrero, ¿qué va a pasar? Bueno, la oposición te corre el arco. No, ¿por qué? Si tenemos tiempo. Te corre. Entonces, claro. Por eso le ponés vos un cierre y después en tal caso ampliás. Claro. Que es lo que me da la sensación de que va a ser el gobierno. Por ahí ya todos saben ahora, aparte cuál es el temario que quiere abordar en extraordinarias. Sí, ya dijo mucho. Y yo creo que hay dos experiencias, Jessy, con la misma cantidad con el mismo recinto, que es 2024 y 2025. Una salió muy mal, que fuera de 2024, que estuvo todo enero empujando un proyecto de ley que se cayó en febrero, y otra salió muy bien, que es la de este año, donde se dejó pasar la primera quincena, llegaron todos los jefes de bloque fresquitos, se negoció puertas adentro, se armó un cronograma y se tiró penales en febrero. Yo creo que se va a repetir la que salió bien, digamos, claro, ¿no? La de ir y vemos qué onda. Tema abierto, comisión. Eso me parece ya pasó, ¿no? Claro, la diferencia es que este año ya se venía con una dinámica, una Cámara que ya estaba conformada. La particularidad es que ahora hay un recambio. Pero el recambio es dar y dar de nuevo, claro, es volver a conformar las comisiones, o sea, hay que hacer un trabajo previo. Te añade un paso más de negociaciones, ¿no? Claro, pero bueno, tenés un número más favorable, tenés... Obvio. Sí. Me parece que lo que se está viendo ahora con estas reuniones de Diego Santilli con gobernadores es que no tengamos que trabajar tanto los periodistas parlamentarios, que teníamos que ver si estaban los votos o no, porque los votos se negociaban acá en los pasillos, digamos, por lo general el Congreso es un lugar de acción y de ejecución, pero no necesariamente de elaboración de los consensos totales. Si hay gobernadores que tienen representantes, los gobernadores pueden charlar en otro ámbito y no se ensucia tanto la discusión, porque si no se complejiza, porque tenés que estar escribiendo sobre negociaciones que haces en tiempo real, ¿no? Sí, no, y además tenemos el antecedente ya el martes pasado que se dictaminó con la actual composición de la Cámara de Diputados sobre el presupuesto del 2026.
si bien llegó justo, hubo un empate, digamos, que tuvo que desempatar el presidente de la Cámara, Berti Venegas Lynch, para la firma del dictamen del presupuesto, ya hubo señal de varios gobernadores que con la actual composición ya están dispuestos. Todavía falta, bueno, ahí con los de Córdoba, hay algunas tensiones que resolver, pero... En principio, a ver, le encanta contradecir y no siempre. Nos aburrimos. No, es verdad lo que decís, no te puedo contradecir 100%, pero lo que se vio esta semana es que el ministro del Interior, Diego Santilli, llamó a varios gobernadores que ese día no colaboraron con el presidente. El caso Yarlora y el caso más relevante, Jalil. Sí. Los dos mandaron firmas y mandaron quórum, que si no lo hacían tal vez no había dictamen. Hoy por hoy ese dictamen no parece una amenaza por el trabajo que se está viendo del Poder Ejecutivo. Pero si los gobernadores quieren, el 28 de noviembre convocan una sesión y lo mandan al Senado. O sea, tienen el número para hacerlo. Los gobernadores más el resto de la oposición, Unión por la Patria y la izquierda. Hoy, el gobierno está trabajando para que eso no pase y parece que no va a pasar. No hay indicios. No hay indicios. Falta mucho igual, pero no hay indicios. Pero no hay indicios porque hay un trabajo para que eso no pase. Claro. Y creo que parte de ese trabajo se está trasladando a diciembre, cuando se va a buscar una mayoría. Si el presupuesto llega al recinto, y esto es interesante, se aprueba en general. De hecho, Unión por la Patria últimamente no lo dice, pero cuando era en otra etapa de oposición decía: yo el presupuesto te lo apruebo. Y después algunos venime a buscar en el debate en particular, ahí te lo cambio todo. Eso pasó varias veces. Me da la sensación de que el gobierno está dispuesto a tomar el riesgo. El año pasado no tomó el riesgo. Este año sí. Decir, bueno, ok, vamos al recinto, vamos con algo semi-acordado, y en la votación en particular puede pasar que un gobernador diga: mira, yo este artículo no quiero. Pero seguramente adelanten, ¿no? Esas definiciones antes de la votación. O sea, creo que la última votación en particular de un presupuesto fue en 2022, 4 horas, de 2 a 6 de la mañana. Son intensas, sí. Artículo por artículo, línea por línea, se te caen los ojos. Y muy técnico, aparte del muy lenguaje. Técnico, alguno va al baño, de pronto, ¡pac!, se cae un artículo. El año pasado el gobierno se retiró de la discusión y no quiso esta situación. Parece que ahora está dispuesto en un Congreso más favorable, pero esa discusión en particular va a ser tensa, ¿no? Sí, sin ninguna duda. No, y además que todavía hay varias negociaciones que están llevando adelante con gobernadores. Sabemos cuáles son los reclamos, o sea, el de obras es el más importante, que continúa. También el caso de Córdoba le dan mucho peso al tema de las cajas previsionales. Ahí, bueno, está el debate de la deuda que tiene Nación con las provincias. Después Nación les dice: pero las provincias también me deben plata a mí, entonces hagamos la cuenta de cuál es el saldo. Qué lindo ver esos balances. El saldo cruzados eso, que hay. sí. Se revolean balances. Claro. Guberman con los diputados, vamos a decir con el número yo. Guberman con los diputados de las provincias se revolean balances. Vos me debes a mí, yo te debo a vos, miremos los números. Vos no te presentaste como te llamé. Están así del año pasado y me parece que podemos llegar así hasta la madrugada del debate de presupuesto. Jessy, a las 14, gran debate en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva sobre la regulación de inteligencia artificial. Sí, así es. Bueno, hace un ratito hablábamos con Meli y le contaba un poco del proyecto del diputado Goyán, que bueno, sí, muy... es interesante porque es un debate nuevo que, digamos, todavía no se abordó en profundidad. No hay en Argentina. En Argentina, no, en todo, digo, la regulación en sí de la inteligencia artificial es algo que viene atrasado, digamos, en varios países. Y acá, o sea, está verde en todo el mundo. Sí, está verde. Acá empiezan a aparecer algunas iniciativas, se hicieron algunos debates, pero muy tímidamente. Son leyes que además necesitan tiempo, estudio, porque son problemas nuevos, digamos, y también es de convocar especialistas. Así que bueno, sí, recién con Meli les conté un poco, repasamos un poco los puntos del proyecto de Daniel Goyán, que son interesantes como para seguir el debate. Lo pueden ver en YouTube, van a la columna de Jessy con Meli, se llama así, Jessy con Meli, no, es otro nombre del programa, Consenso, ¿no? Consenso, así es. No me equivoqué, Quórum no sé qué viene después. Este es La Bancada, y ahí está la columna de Jessy sobre esto que empieza a las 14 horas, regulación de inteligencia artificial, un debate incipiente que va a tener la Cámara de Diputados. Pero recién hablábamos fuera del aire con Jessy que el miércoles previo a las elecciones del 26 de octubre, hubo un debate de la Comisión de Presupuestos sobre presupuesto, vino el ministro de Trabajo, y la verdad que llegó un momento que se puso a hablar muy generosamente, hay que decirlo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, sobre lo que es
el proyecto que se va a enviar en el verano, dicen 15 de diciembre, sobre los cambios a la legislación laboral. Digo muy generosamente porque no era el tema del día, pero nos encontramos. Yo creo que esa exposición, que la pueden ver, porque Diputados TV tiene todo almacenado, si ustedes quieren saber cómo es o cómo puede llegar a ser la reforma laboral, está en esa exposición que en detalle nos va a contar Jessy, ¿no? Porque es una exposición que tiene 2 semanas de tiempo, pero que me da la sensación que va a regir varios debates parlamentarios de acá a marzo, casi que claro. Decir. Sí, yo diría que es lo más concreto que tenemos sobre hacia dónde está pensando el gobierno ir con cambios en materia de legislación laboral, es la intervención de Julio Cordero, no son proyectos de hace un año atrás, se habló en algunos medios, el proyecto de Romina 10, es un proyecto de hace un año. Vino Julio Moreno Valle enojado, diputado de Avanza, basta de decir, agarrar proyectos viejos, eso no. Ahora, esto que dice Cordero, sí. Así es, entonces bueno, fui a repasar, ese día estuvimos, nos encontramos con varios colegas, pero es verdad que pasó medio por fuera de radar porque estábamos todos con las elecciones. Cierre de campaña. Claro, cierre de campaña y demás, entonces no fue tan escuchado. Estamos hablando de Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Él trabajó en Techín antes y participó de otras comisiones de legislación del trabajo en otra época, bajo otro gobierno, como representante de la Unión Industrial Argentina, para hablar sobre el tema de la reducción de la jornada laboral, que es otro enfoque posible de una posible reforma laboral, pero no es precisamente en la que está pensando el gobierno. De hecho, en ese momento Julio Cordero vino para oponerse a la reducción de la jornada laboral. Bueno, en esta oportunidad fue el 22 de octubre, vino la Comisión de Presupuesto y Hacienda, invitado para exponer sobre el presupuesto 2026, pero hubo varias preguntas de diputados y polémicas también sobre qué es lo que está pensando el gobierno en torno a cambios en la legislación laboral. Así que vamos a repasar en la siguiente placa algunas de las cosas que dijo el secretario de Trabajo. El más relevante, creo, es lo que tiene que ver con convenios colectivos. En nuestro país saben que es por empresa, es por actividad, es por rama, digamos, ¿no? Lo que planteó Julio Cordero es que quieren darle prioridad a que las negociaciones sean convenios por empresa. Es decir, que dejen de ser, ya no negocia, por ejemplo, la UOM como rama, ¿no? Entonces la paritaria, por ejemplo, o las condiciones de trabajo o cambios en el convenio no se negocian para todos por igual, sino que cada empresa, cada taller tiene que ir y discutir con, digamos, los directivos de la empresa qué cambios se hacen, la paritaria y demás. Así que esto sería... sería un quiebre en lo que es la tradición argentina sobre cómo se negocian las condiciones laborales, muy importante. Es un tema, porque si tenés una comisión interna que es fuerte, te quiero ver como empresario, ¿eh? Sí, pero sabemos que, digamos, como regla general, digamos, cuando un gremio negocia como rama, como actividad, tiene mucha más fuerza hacerlo así que hacerlo por empresa, muy probablemente. Estuve leyendo algunas cosas el fin de semana de que algunas grandes empresas empezaron a dudar de eso, ¿no? Por el tema de las comisiones internas fuertes que se arman en grandes empresas y que si esto prospera... pueden llegar a pedir más de lo que suele haber los últimos convenios, que no han sido muy generosos. Puede ser que haya algunos casos, por supuesto, donde haya comisiones internas. Es parte también de la tradición argentina, claro, la historia argentina. Pero con este sistema sería lo más fuerte. ¿Sería más fuerte la comisión interna que no, pero, que el sindicato? A lo que voy es que ya si se hace un cambio en ese sentido, siento un precedente de qué fuerza vos tenés para negociar. No es lo mismo la fuerza por una empresa, porque además pensá en el taller, por ejemplo, la UOM. Está lleno de pequeños talleres en Argentina. Y negociar de una, no es lo mismo negociar de a 100 que negociar con una representación de una rama que representa a miles de trabajadores. Entonces, incluso la posibilidad de coordinar acciones te divide, entonces vos no es lo mismo hacer un paro por una empresa que hacer un paro va a ser muy por interesante. rama. Bueno, pensando, va a ser muy interesante. Sí, es un debate. Porque es como que no termino de ver, y me toco la cabeza porque me hace pensar mucho, cada sector cómo lo va a evaluar puertas adentro.
¿no? Porque ¿Empresarial o todos. trabajadores? Empresarial, leí esto, la verdad, no es que escuché. Leí que varias empresas dijeron, no, pará. Yo tengo una comisión interna fortísima y me termina defendiendo, a veces me termina defendiendo el amparo de un convenio colectivo que es más racional de lo que puede llegar a ser un reclamo de una comisión interna. Eso leí en realidad que algunas grandes empresas decían eso. Yo creo que igual esto de que sea por empresa es 100% un reclamo del sector empresarial, digamos, que lo quiere hace rato. Porque es cortar con una tradición muy importante que tiene nuestro país de cómo se negocia. Digamos que estamos en el proceso contrario, uno ve Estados Unidos, que se estuvo hablando mucho las últimas semanas por el alcalde de Nueva York que fue electo. En Estados Unidos está en un proceso inverso, siempre fue muy débil la representación sindical, la formación de sindicatos, y hace varios años, ya desde la pandemia, que viene un proceso muy fuerte de creación de nuevos sindicatos. O sea, es como el proceso inverso al que está haciendo la Argentina, digo, para tomar el lugar, un país, digamos, que es muy importante geopolíticamente. Así que bueno, este fue uno de los puntos. El tema convenios colectivos. ¿Fue el título para vos? ¿Fue el título ¿Cómo se negocia? Hay otro, hay dos. Yo creo que ese. Yo puse ese, sí. Claro, este yo creo que es el más importante, pero hizo también referencia, y ahí vamos a la siguiente placa, a lo que tiene que ver lo salarial, ¿no? Sí, pero es parte de lo mismo. Estamos hablando ya periodísticamente, ¿no? Pero es parte de lo mismo, porque al hacer convenios por empresa terminás haciendo una dinámica salarial. Obvio, bueno, pero vamos a contar de qué se trata. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Dice, hace 2 meses, dijo Julio Cordero, estamos trabajando en un plan de incremento salarial dinámico. Esa fue la palabra que utilizó, incremento salarial dinámico, que el contenido que le dio a esta palabra es que haya una posibilidad de negociar un diferencial en los salarios por mérito. Es decir, digo, en criollo, por productividad. Hoy eso es posible, no está prohibido. Lo que hay es un piso que es el convenio colectivo. La pregunta, por eso parece que inclusive la frase fue más amplia, porque él le dijeron que los convenios colectivos están un poquito bajos, ¿no? Estamos en un nivel salarial Argentina por convenio muy bajo. Y porque también hay una decisión del Poder Ejecutivo y la Secretaría de Trabajo en particular de no homologar los que están por encima de la pauta inflacionaria del gobierno. Ante eso, ni siquiera, porque es 1% mensual y la pauta inflacionaria ya está superando. Es menos que la inflación. Ante ese reclamo, que es lo que dice Jessy, dice Cordero que lo que se negocia en la paritaria es un piso, por eso no tiene techo como salario, pero después puedes subir todo lo que quieras. Siempre se puede subir todo lo que quieras, pero no suele ser la dinámica. Pero lo que pasa es que es cierto, él decía que no. Decía que hoy por hoy casi todos los salarios están por encima del convenio porque quedaron muy bajos los convenios. O sea, que eso es lógico. O sea, Bueno, pasa que ahí también entra el debate de si cómo se cuenta ese diferencial, ¿no? Porque muchos de los convenios, bueno, yo tengo experiencia en la liquidación de sueldos por otro trabajo que tuve en otro momento, y muchos, por ejemplo, comercio tenía mucho la práctica de hacer no remunerativos, que te eso tocaba bajar sueldos, digamos. No te cuenta para aguinaldo, no te cuenta para vacaciones, no te cuenta para aportes jubilatorios, entonces ahí también entra un debate. Seguimos, la siguiente placa, los fundamentos, dice la reforma, dijo Julio Cordero, que está buscando el gobierno, apunta a generar trabajo, que el trabajo sea formal, y dijo que ya venían en diálogo con el Consejo de Mayo, donde hay representación sindical, Gerardo Martínez de la UOCRA, que es parte del Consejo de Mayo, después lo negó, hubo ahí medio como versiones cruzadas de si se venía acordando algo o no al respecto, desde la CGT dijeron que no, pero Julio Cordero dijo aquí en la Cámara de Diputados que se venía conversando en el Consejo de Mayo y que además hizo como una reivindicación de la paz social que se pudo lograr con la CGT. Usó esos términos. Ahí, digamos, con esto de reforma laboral para generar trabajo, tuvo una polémica muy interesante con la diputada Vanessa Siley, que es de Unión por la Patria. Pero esto lo pueden ver, aclaremos, van a ese día. Recomiendo porque, bueno, dice, ya tuvimos la experiencia de la reforma laboral incluida en la ley bases. No hubo generación de puestos de trabajo, no hubo nueva formalización, dio datos de cómo cayó más bien. Entonces, bueno, está el debate, dijo, bueno, si ya hicimos reforma laboral
la conclusión fue esta, porque vamos a ir por una nueva. Así que bueno, hubo un debate en ese sentido. Pero bueno, esto es un poco, por lo menos los dos puntos claves de los que se refirió más concretamente el secretario de Trabajo, de cuáles son los puntos que pueden venir en la... Si quieren saber cómo va a ser la reforma laboral, la modernización, como dice el gobierno, que se va a presentar en diciembre, vean la exposición de Julio Cordero, o en tal caso vean de vuelta esta columna que acaba de hacer Jessy. Gracias, Jessy, por esta media hora. Mauri. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. Quería aprovechar este día para mandarle un gran abrazo a todos los trabajadores del Poder Legislativo, de los 5 sectores, desde el Senado, la Cámara de Diputados, la Biblioteca, la Imprenta y la DAS. En su día, un gran abrazo y gracias por todo lo que hacen. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream.
¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Seguimos en la bancada, segunda media hora, toda la información de lo que pasa acá en la Cámara de Diputados y me acompaña en este tramo que nos queda el señor Leo Fredes. ¿Cómo le va, Fredes? ¿Bien? ¿Cómo le va cantando? Buenas tardes. Estaba pensando que estábamos muy solos y me dice Fredes, pero siempre estamos solos. Pasa que los martes viene habiendo mucha comisión y no salimos al aire. Es tremendo, ¿no? Estoy pensando, porque quería pensar cuál fue el último martes que no hubo comisión y no me acuerdo. Y hubo algún intervalo entre un par de comisiones, pero no creo un intervalo entre tremenda presupuestos. la actividad de este año fue muy tremenda. Hoy estábamos hablando recién con una compañera antes de llegar ahí en la sala de periodistas y el tema de que no haya habido primarias. Las primarias estaban previstas para el 3 de agosto con un sistema de boleta única. Se especulaba que el cierre de listas iba a ser a fines de mayo. Claro. Todo eso se echó por tierra. Sí. Pasamos todo agosto, a fines de agosto, el tema de la presentación de listas. Entonces tuvimos una actividad legislativa sin parar y a su vez esta particularidad de que la mayor parte de los diputados que termina mandato ni siquiera fue candidato, o sea que estaban dando vuelta por acá, campañas tranquilas, campañas con poco territorio, muchas redes sociales. El Congreso estuvo como si nada en un año electoral. Algo increíble, para que se den una idea, hace 20 años, y Fredes no me deja mentir, el Congreso directamente cerraba 6-7 meses. No cerraba no se tabicaba, pero... Sí, salvo algún proyecto extraordinario así que hiciera falta, pero si no, sí, se hablaba de 4 o 5 meses contando las vacaciones de invierno, que son 2 semanas, ahora escalonadas en las provincias, que ya pasan a ser 3 semanas, más lo que decías vos, las PASO, que ya te implicaban que en mayo... Eso empezó en 2011. Ya. Sí, en mayo estuvieran los primeros tanteos electorales, la formación de las listas, de las alianzas, de los candidatos. Todo eso llevaba y además había que estar sin tanta red social, había que estar más en el territorio, como decís vos, entonces eso implicaba que vinieran a Buenos Aires solo si hacía falta. Decía, sorprendido un diputado el otro día aquí saliendo del ascensor de la Cámara, qué invierno atípico que tuvimos por ser año electoral con esta cantidad de trabajo. Diputado de muchos años en el Congreso, y es verdad. También porque la oposición encontró una mayoría circunstancial e imprimió una agenda contra el gobierno. No es que vos decís, hubo mucha actividad legislativa y cuántos proyectos salieron. Porque no fue así, no salió Blanqueo, que es este segundo Blanqueo, que es un poco el proyecto que tiene pendiente el Poder Ejecutivo. De Inocencia fiscal que se va a tratar en diciembre. Inocencia fiscal que se prevé para diciembre, como bien decís. Hojarasca del ministro Sturzenegger, anunciado como bombos y platillos, como vos decís.
un sueño bastante profundo. Y la que decíamos, agenda opositora con fentanilo, Libra y con la cuestión del Andís. Andís también tuvo universidades, también emergencia en pediatría y sobre todo lo que vos decías, una dinámica de la oposición que también es posible por estos tiempos, hay que decirlo, Leo, ¿eh? Hoy se arma un grupo de WhatsApp entre 6 o 7 referentes y se empiezan a hacer números y empezó una dinámica que ahora que empieza a quedar atrás, uno la recuerda y dice qué creatividad tuvieron, ¿no? Porque hacían temarios regresivos en cuanto al nivel de apoyo. Entonces en un momento la sesión se quedaba sin quórum. Pero era la manera que tenían de conciliar temarios. Entonces estamos así desde mayo, venimos así desde abril, cuando el oficialismo no logró frenar el primer intento de armar la comisión investigadora del caso Libra. Y sí, siguió con una agenda opositora, con actividades semanales, con comisiones que ya estaban creadas, porque se crearon el año anterior. Entonces no es que había ese delay a veces como puede llegar a haber el año que viene. Y ahora creo que el clima postelectoral es de ciclo cumplido. No veo esa dinámica de la oposición, que todavía siguen los mismos diputados y senadores, inclusive en este mes, ¿no? No, y esa agenda salió un poco también porque algunos gobernadores dieron su apoyo o terminaron apoyando al núcleo duro de la oposición, entonces pudo avanzar algunos de estos temas, universidades, pediatría, discapacidad, los que decíamos, gobernadores en proceso de campaña electoral y teniendo que diferenciarse en algo del gobierno. Ahora se vuelve a acomodar todo, como decís vos, el año que viene, año par y año siempre más tranquilo en esto que son las pujas de los gobernadores o de las fuerzas provinciales con el poder central. Claro, va a ser un año de más diálogo, a su vez las comisiones se van a ir creando a poco. Esto también hubo mucha gimnasia, por ejemplo, discapacidad, la comisión ya estaba creada, entonces arrancó ya en marzo, abril con esta agenda que terminó con la ley vetada y luego ratificada por el Congreso. El año que viene hay que ver cuántas comisiones se arman rápido y a su vez el oficialismo con aliados puede tener mayoría en casi todas, si no en todas. Sí, tengamos en cuenta que primero siempre se arma en la de presupuesto, asuntos las que necesitas para el verano. Necesitas para los proyectos del verano. Tenemos como antecedentes que ley base fue, con el mega contenido que tenía y con todas las materias que alcanzaban, fue girado a solamente 3 comisiones. Entonces, bueno, con ese antecedente no pienses que van a ser muchas las comisiones que se van a abrir, pero por allí 6 o 7 van a estar funcionando en el verano para estos proyectos que piensa el Poder Ejecutivo, como vos decías, de la inocencia fiscal, código penal, reforma tributaria y reforma laboral, además de, obviamente, el presupuesto que es el que se va a llevar el primer tratamiento. Bueno, ya vamos a ir a la placa de Leo, pero recordemos, 14 horas, un tema del que Leo sabe mucho, que es inteligencia artificial. Se va a debatir Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, proyectos para ampliar una regulación. Se espera también para el jueves, Leo, no sé si la última, porque quedan un par de semanas más, pero Comisión Investigadora de caso Fentanilo, una nueva reunión. ¿Esta vez podría ir el ministro de Salud, Lugones, para vos? Es uno de los invitados junto con los directivos del ANMAT y la dirección que maneja el tema de los medicamentos. Hay que ver, algunos dicen que podría venir, pero siempre está abierta la posibilidad hasta lo último. Es una de las últimas reuniones de esta comisión que preside la santafesina Mónica Fein, que se está despidiendo también de la Cámara de Diputados y que busca el objetivo, recordemos, es que el 9 de diciembre, el último día de esta composición de la Cámara, haya un informe sobre fentanilo contaminado, sobre qué hacer con ese tema de los medicamentos, trazabilidad y algunas otras cuestiones que van a surgir, posiblemente para que se plasmen en un proyecto de ley y que diga, bueno, la comisión averiguó, investigó todo esto y sugiere este tema. Dicen que es importante la palabra de Lugones, del ministro de Salud, como decís vos, también de la gente del ANMAT, como para terminar de entender un poco el tema, te dicen los opositores de la comisión. Hay que ver si finalmente el jueves a las 11 está aquí sentado. Sí, mañana también está invitado Lugones a las 11:30. La Comisión de Acción Social y Salud Pública tiene una reunión en donde se van a tratar proyectos referidos a la discapacidad en el recién nacido. Y está invitado también Lugones, que no ha dado la cara en el Congreso, hay que decirlo, lo invitaron varias veces por diferentes temas, e inclusive hubo una interpelación en la que él no quiso participar para hablar de la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad. Envió un texto diciendo que solamente respondía por escrito. Hasta ahora no está ninguna versión de que Lugones deje de ser ministro de Salud. Aparentemente va a seguir en el cargo hasta el final del mandato de Javier Milei. Seguramente se va a tener que comunicar en algún momento con el Congreso. Digo, se va a tener que comunicar.
es una cuenta pendiente, ¿no? O sea, quizás por escrito se puede enviar algo, ¿no? O hay que ver cuál él es pidió la eso, forma. pero Sí. bueno, pero por escrito, viste, es difícil. Sí, no hay ida y vuelta, no hay Claro. posibilidad de repreguntar, pero bueno, perdido por perdido, si las autoridades de la comisión ven que el ministro no viene presencial, capaz que termina siendo una salida La terminan ligando siempre los jefes de gabinete. Ahora Manuel Adorni, que va a tener que venir seguramente en marzo, y la terminan ligando por todos los ministros, pero bueno, es parte de las tareas que tienen los jefes de gabinete. Por eso cuando dicen ¿qué jefe de gabinete que ponen? El jefe de gabinete tiene que comunicar bien y se tiene que llevar bien con el presidente. Claro. Eso te dicen todos los que fueron jefe de gabinete. Sí. Las dos cosas es más importante que cualquier currículum. O sea que a mí no me sorprendió que eligieran a Adorni, porque tiene por lo menos esas dos cuestiones garantizadas. Leo, hablando de jefe de gabinete, seguramente en los próximos días convoca extraordinarias 10 al 31, ¿no? 10 al 31 está diciendo sí, cuando bueno cambia la composición de la Cámara, por eso el 10 de diciembre es la fecha, porque se renueva la mitad del Congreso. Y a partir de allí extraordinarias, recordemos a la audiencia, extraordinarias es con el temario que pone pura y exclusivamente el Poder Ejecutivo. Allí no hay posibilidad de que ningún bloque parlamentario pueda tener la iniciativa de llevar adelante un proyecto propio, como fue, decíamos, durante este año, tema financiamiento universitario, tema emergencia pediátrica, tema del presupuesto en discapacidad. Bueno, todo eso, si la oposición quiere hacer algo por el estilo, no lo puede hacer porque se va a tener que acotar al temario que el 10 de diciembre, cuando Javier Milei firme esta convocatoria extraordinaria o unos días antes, diga los temas son estos, empezando por el presupuesto seguro. Esta semana se festejó el Día del Empleo Legislativo, ¿no? Para no olvidar. Exactamente, el lunes... Por eso fue feriado ayer. Sí. Por eso también le agradecemos a todos los empleados que tiene la Cámara de Diputados, que permiten que haya este canal y que también que haya sesiones, que haya comisiones, que estemos hasta cualquier hora de la madrugada con todo encendido, las luces alerta de lo que diga cada diputado, los papeles, los textos de los dictámenes, que antes Leo le iba a buscar a las imprentas y ahora está todo digitalizado. Igual tiene que estar impreso. ¿Tiene que estar impreso? Sí, tiene que estar impreso para los diputados como un formalismo legal, sí. Ya se va a cambiar ese reglamento. Deja que se junte mayoría especial. Pero bueno, feliz día a todos los empleados de la casa. Y Leo tiene el detalle de lo que va a ser las bancas que se renuevan, la variación y con qué congreso nos vamos a encontrar el próximo 10 de diciembre. Contame. Se renovaron estas elecciones parlamentarias que pasaron ahora el 26 de octubre, 127 bancas de las 257 que integran la Cámara. Miramos provincia por provincia quién ganó bancas y quién perdió, o sea, quién las ganó en detrimento de quién. Volcamos todo eso a una tabla, volcamos todos los que perdieron bancas a otra tabla. ¿Usás Excel? Se usa el Excel para eso, sí. Una amiga tuya y mía, Delfina Celicini, periodista de La Nación, hace cualquier tipo de cosas solamente si tiene Excel. Y sí, casi que sí. Antes se hacían a mano en algún papelito. Bueno, antes se usaba el papiro también, pero claro, ahora viste que desde que hay Word, Excel hace 30 años cambió. Entonces vos pones Excel y pones en una tabla todos los que te digo que ganaron. Y haces la fórmula. Viste que Unión por la Patria salió empatado. Totalmente empatado. Y encima que perdió algunos diputados, o sea que perdió, algunos diputados que asumieron en 2021. Se fueron de Unión por la Patria, pero sí, era lo que se preveía. Claro, vos decís perdió porque, por ejemplo, Mirabella había entrado por Unión por la Patria. Pamela Caletti, exactamente. Un poquito más Rengo. Claro, si se compara con la foto de lo que había sido el principio de mandato. Pero 2 o 3 casos, tampoco tantos. Claro, por lo pronto no tuvo una gran pérdida. Se esperaba eso, es muy difícil explicarlo porque es tan cambiante esto. Claro. Se renueva en realidad porque todavía no asumieron la Cámara de 2021. Claro. La elección no fue buena para el entonces Frente de Todos. Post pandemia, se estaba terminando de salir de la pandemia. Ni siquiera post. Y se estaba terminando de salir en de junio, hecho, julio. La verdad que se estiran las fechas, se hace septiembre y noviembre, creo que fue. Claro, se estiró la fecha porque había un rebote en marzo, abril. En julio hubo un rebote. En julio hubo un rebote. Sí. Claro, ahí fue el último. Era pandemia, te diría que fue el último tramo de la pandemia. Lo que vos decís, se pensó en algún momento en postergar o hacer algo más de fondo, que finalmente no pasó. Pero bueno, por lo pronto se postergó un par de meses. Esa elección no fue buena y quien gana esa elección, que es Juntos por el Cambio, que tiene muy buenas elecciones en todas las provincias, porque hace buenos laburos territoriales, ¿no? En cada provincia aparece un referente
opositor, que era de Juntos por el Cambio, Sí. y hacía una buena elección. Sí. La Pampa, por ejemplo, creo que ganó por primera vez en mucho tiempo. Ganaron. Ahora eso no se tradujo en la elección ejecutiva 2 años después, donde No. Juntos por el Cambio no fue ni al balotaje. Exactamente. Entonces tenías Exactamente. una elección donde renovaba más el espacio político que no había el balotaje en 2023 Claro. que los dos que protagonizaron esa contienda. Por eso el resultado es una polarización. Sí, es una polarización, se va a ver en estas placas como el que gana, cuando vos decís ganó la Libertad Avanza, sí, ganó la Libertad Avanza porque venía de un número muy bajo, pero en esto de ganó la Libertad Avanza y uno enseguida dice, uy, perdió el PJ, porque con esto de la polarización extrema que hay, ya cualquiera le lleva a pensar eso, y no perdió el PJ, perdió fundamentalmente Juntos por el Cambio, que pasó a esta O sea que te desintegración. expolié todo, digamos. No, pero está bien porque lo hemos hablado en algún programa, en alguna previa, incluso te lo he dicho en algún programa antes de las elecciones, Estabas que iba a muy pasar enojado, esto. muy No, demasiado enojado no, enojado. estaba con vehemencia, No te podía calmar yo. como te dije en ese programa, porque no se estaba diciendo que iba a perder Unión por la Patria, el peronismo, como quiera llamarle, y no iba a perder, el que iba a perder era la desaparición casi de Juntos por el Cambio. El tema es que hay que ver qué es perder y ganar una elección que tiene 24 elecciones distintas, porque no hay distrito único. Digo, Claro, no hay distrito podría único. haber un distrito Estamos único. hablando de bancas del Congreso. Digo, Claro. desde Diputados TV Ah, te bueno. hago el enfoque desde el No, está Congreso. bien, bueno, pero viste comunicacionalmente no. No, por necesariamente. eso. Entonces, Pero bueno, finalmente el problema que había en ese momento era que, ¿te acordás que estábamos, si no vais del programa, nos gusta hablar de esto con Fede, el problema que había era que la cantidad de provincias que iba a ganar la Libertad Avanza, se pensaba que iban a ser pocas. primero Entonces, se pensaba que iban a ser muchas, después se pensaba que iban a ser pocas, y después finalmente fueron terminaban siendo bastantes. las que fueron. Fueron Un más que la poquito mitad. más que las que se pensaban. Fueron más que la mitad. Sí, Entonces, si no vos- las que se pensaban en abril, Claro. tampoco las que se pensaban en septiembre. Entonces ahí ya tenés más fácil decir que ganó la Libertad Avanza en Claro, cuanto a cantidad sí. de provincias, porque si 24 elecciones gané 15, Sí. pero eso no era el escenario una semana antes. Pero No. bueno, la realidad es que siempre la elección legislativa se puso el ojo en la provincia de Buenos Aires. Hay provincias donde había dos bancas en juego, entonces... si Siempre uno- uno y uno, históricamente. Claro, siempre, si uno quería quedarse con las dos bancas, tenía que sacar el 80-70% Que no de los pasa votos, nunca, entonces era claro. imposible. Con un 60-40 ya era una banca para cada uno. Entonces vos en el mapita la ves pintada de violeta, pero de las dos bancas fueron una para cada sector. Claro, tenés razón. Pero igual las provincias grandes las ganó la Libertad Avanza. Claro, exactamente. Sobre todo Córdoba y Santa Fe, que como Córdoba, decíamos... se Santa Fe, pensaba que se Buenos Aires y perdía. Ciudad son las 4 más grandes. Sí. Vamos a la placa Vamos a la porque placa, si no nos vamos hablando. Los ganadores A ver. y perdedores. La Libertad Avanza sumó 43 bancas. De las que tenía, ponía en juego 8, obtuvo 51 propias. Totalmente violetas, incluso en las listas que fueron mixtas, como en Mendoza o en Chaco. Ahí tenés que sumó 43 bancas. Estás contando las 8 o 10 del PRO. Está bien, te pregunto nomás. No. Ah, ¿no las 51. contás? No, las 10 del ¿Ese porque era laburo hiciste? 51 y eran 10 del PRO, 61 y 3 del radicalismo, 64. Esto es violeta puro. El violeta puro, sumó 43. O sea, el amarillo, el diputado amarillo que estaba mezclado entre los violetas, no está en esa cuenta. No está en esa cuenta Santilli, no está en esa cuenta Mechet, no está en esa cuenta... Es arbitrario lo que haces, te lo digo. No es arbitrario, es Es que en algún arbitrario. momento hay Sí, que sí, claro hacer, que es en arbitrario, algún sí. lugar hay que hacer el corte. ¿Pero por qué lo vas a hacer así? Fue Porque en quiero- la lista violeta y encima ahora van al bloque violeta, ¿cuál sería? ¿Por qué lo sacás? Porque están diciendo que van al bloque... ¿Violeta? algunos Están diciendo que van... No. A Meche va al bloque violeta. Al Meche porque se pasó. Bueno, Pero Finocchiaro dijo que Violet, que va No, al Violeta. no lo Bueno, dijo. entonces, no. O sea, vamos caso por caso. Y, caso por caso. Bueno, Está bien. Verazay dijo que va al bloque Violeta. No dijo eso. Bueno, Verazay está entre los tres que te cuento radicales. Entonces, Dale. te hablo de 43 violetas puros. No, 51 dijiste. 51, claro, menos 8, 43. 43. Exacto. Sí, vamos Sigamos, aclarando. ¿Y quién pierde esas 43 bancas que gana la Libertad Avanza? ¿Quién pierde? A ver. ¿Quién pierde? Elección de 2021. Elección de 2021, medio término de gobierno de Alberto Sí. Fernández. El PRO pierde 11. Es un montón, Es un montón. porque eran 35. Sí, De 35 perdió. perdés 11, es un montón. Sí, perdió 11. Los radicales perdieron 8. Sobre Ese 14. Radicalismo puro e institucional, porque el Es un radicalismo montón. es un montón, Es un montón. casi la desaparición, que los lleva a quedar con 3. Democracia para siempre, ese bloque creado a partir de las diferencias con Otros la radicales. conducción oficial, otros radicales, pero más cercanos a Lustó o a Manes, perdieron 8. 8 de 12. Sí. Es un montón. Es un montón.
Liga del Interior, los otros radicales, pero estos, a diferencia de Democracia, estos se acercaron al gobierno, estos son los famosos con peluca. Claro. Perdieron 3. 3. Perdieron 3 3 de porque 6. tampoco lograron meterse en las listas Alianza Libertad Avanza con, como alternativa. Entonces, Claro. no, como no iban en las listas, quedan los 3 que Pierden. quedan 3, se van 3. Coalición Cívica perdió 4, De más del 6. 50% del bloque. Le quedan 2, debe ser el momento. Todo esto que está mostrando Leo, interesantísima esta placa, son las bancas que, como decíamos recién, en el 2021, las entonces fuerzas que integraban Juntos por el Cambio, que venían de gobernar la Argentina, fueron ganando, pero la fueron ganando, repito el concepto, por trabajos territoriales en cada provincia. Claro. No por una idea nacional Sí, sí. de proyecto de país. Por eso después nos llegaron a ir al balotaje. Ahora sí, hay que decir, nos llegaron al balotaje, pero Nacho Torres es gobernador de Chubut, Exactamente. Orrego es gobernador de San Juan, Ya lo vamos a Frigerio es gobernador de Entre Ríos, o sea, se Sí. vio el resultado de esos trabajos territoriales donde tenía que verse, Claro. que era en la elección provincial. Exactamente, por eso se está reflejando esta tabla. Después queda Barletta, que había ido por el radicalismo, también se fue. Chumpitaz, que había entrado por el PRO y se había diferenciado, también se fue. Omodeo, López Murphy, Garramuño también habían entrado Juntos por el Cambio y también terminaron sus mandatos. Uno de Independencia Tucumana, que es el bloque del gobernador provincial que se escindió de... Bueno, ahí tenés una que era del peronismo y que ahora cuando se revalidó no estaba contada en el peronismo, como decíamos, la de Claro, Mirabella. claro, los tucumanos. Sí, después tenés otra de Santa Fe de Mirabella, que es la misma que decíamos, y la izquierda perdió una. Ahora, vos mirás estas placas que terminamos de mandar, allí Juntos Somos Río Negro, también perdió... Pierde una y no le queda ninguna. Pierde una y no le queda ningún representante como en el Senado. El gobernador de Río Negro no tiene representante. No tiene representante en la Cámara para negociar. Fuerte. Lo que estamos viendo en estas placas que pasaron... Sigamos con las placas, sigamos, que ¿qué nos pasaron, queda? no, llegamos hasta ahí porque lo más importante, la más importante es la primera, esta que dice el PRO 11, la Unión Cívica Sí. Radical. Esa, si la miramos, vos ahí tenés todos votos que en la ley bases estuvieron con el gobierno. Y ahora van a ser libertarios. Ahí está de vuelta. Ahora van mirá, a ser acá la libertarios tenemos. puros, exactamente. Esta placa, toda esa lista que está ahí, votó la ley bases. ¿Todas? Sí, todas. La ley base es todo. No, Democracia Manes y no, coalición Manes no. cívica. Manes no. Manes no votó en general la ley base. Manes no votó la bases. Bueno, sacá uno, Y está entre sacá los dos. 8 de democracia. Sacá dos, ponele, pero radicales ¿A quién más puedo tampoco. sacar de ahí? A ver. No, me parece que radicales no. ¿Radicales no? No. ¿Los que renueva ninguno? No, de esos que No. están ahí no, estaba muy encolumnado. No, el pero es un bloque. datazo ese. Claro. Se empezaron a diferenciar con Libra y con Fentanilo, Democracia para Siempre y Coalición Cívica, y acompañaron también, aunque no es explícito y no quedó demostrado, no llevar al recinto la derogación del DNU 70. Estoy haciendo cuentas y me da 29 más 4, 33. Estoy descontando a Manes. 33 votos. No, además sigue la lista, pues tenés Omodeo, López Murphy, Garramuño, Independencia, tenés Chumpitaz, Claro, son como tenés Barletta. 40 diputados que él se sacó las ganas de lo que dijo antes de la elección, Claro, lo armó en exactamente, placa lo dije con el acá, resultado. claro, porque había Para que llegar a decir- la conclusión de que más de 40 aliados que tuvo el gobierno en la ley de bases terminan su mandato. Claro, terminan Y su que mandato. por lo tanto, quienes asumen ahora, pintados de violeta, es un número similar. Es un número similar, nada más que los tenés como propios y no necesitas ir a esta especie de negociación de que te digan, bueno, sí, no, por qué, cambia acá, cambia allá, aunque algunos de los que pasaron en esta lista fueron un poco dóciles y algunos fueron un poco más duros. Claro. Bueno, pero por lo pronto también es cierto de que te quedan algunos radicales que tienen mandato, Sí, o sea, te quedan algunos del PRO que tienen mandato, sí. y que, bueno, podés sumar casi una mayoría simple, ¿no? Podés sumar casi una mayoría simple para llegar a sacar una ley tributaria o una ley laboral. Que lo mejor es sacar la 131 a 125, no, capaz que esas leyes de fondo tienen que tener una mayoría un poco más holgada para tener un poco más de contundencia. Me da la sensación de que los partidos provinciales y los gobernadores que no son tan opositores van a tener unos meses Sí. de tranquilidad. Exactamente. Creo Van a aportar que un van a poco. tener un segundo semestre año donde puedan llegar a leer un poco, porque se lee día a día acá, ¿no? Me parece Sí. que hay una lectura de esos sectores en determinado momento que se acerca la elección, que es diferente a cuando una elección termina. Listo, Leo, impecable. gracias. Sí, sí, Impecable, muy bien. la verdad me quedé, porque es verdad, pasa tantas cosas tan rápido la dinámica que uno piensa en 2021, los veía asumir a los diputados
y había esa euforia de lo irreversible. O sea, Sí. Juntos por el Cambio iba a gobernar. Sí, era un viento a favor de Juntos por el Cambio que parecía imparable. Claro, era que por default, digamos, Sí. no nos votaron en 2019, pero nos van a votar porque no somos más que la única alternativa, y esas cosas no pasan. Había otra alternativa porque también en 2021 Javier Milei asumió de presidente junto con Victoria Villarruel. Vinieron acá diputado. muy humildes, Sí. dieron notas acá, hablaron con todo, dijeron vamos a tener una nueva idea, y la gente que no quería ese gobierno tampoco quería el anterior, Sí. y terminaron creciendo hasta ser el oficialismo. Leo, gracias por esta media hora y por el detalle de estas placas. Muchas gracias, Mauri. Gracias. Gracias a ustedes también. Ahora llega Oración Bond. Nosotros nos vemos mañana a las 13 acá en La Bancada. Quería aprovechar este día para mandarle un gran abrazo a todos los trabajadores del Poder Legislativo, de los 5 sectores, desde el Senado, la Cámara de Diputados, la Biblioteca, la Imprenta y la DAS. En su día un gran abrazo y gracias por todo lo que hacen. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos